Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, estamos hablando acerca de José, ¿cierto? Y lo primero que vimos fue que hay 4 salones, ¿no? 4 salones que el Señor tiene a través de los cuales el Señor nos quiere ministrar. Amén. ¿Cuáles son esos salones por los que el Señor llevó a José? El salón de la cisterna, ¿no? Fue el primero. ¿Cuántos conocen la vida de José? ¿Se acuerdan de la vida de José? El primero fue la cisterna o el pozo donde los hermanos lo echaron, ¿cierto? Ellos lo arrojaron allí y lo tuvieron allí para venderlo después, ¿cierto? Y decíamos en este pozo, en esta cisterna, que Dios nos enseña a manejar el rechazo, ¿no? El rechazo de los hermanos. Es lo primero que el Señor nos enseña a manejar. En segundo lugar está la casa de Potifar. Fue el lugar a donde llevaron a José esclavo y allí él empezó a servir en la casa de este egipcio, ¿cierto? Luego de allí, por una acusación injusta, fue llevado a la prisión, ¿cierto? Y en la prisión tuvo que vivir José otra experiencia. Y luego, por último, el Señor lo promocionó al palacio, ¿no? Entonces decíamos en la enseñanza hace 8 días, muchas veces Dios tiene que llevarnos de un salón a otro porque está apuntando a nuestro futuro, a lo que ha de hacer con nosotros en nuestro futuro. Amén. ¿Y cuántos creen que para ustedes viene un palacio? Amén. Viene algo grande, ¿no? Viene algo grande. Y vamos a ver cuando entremos al palacio que allí no solamente es de disfrutar, sino también hay responsabilidades, ¿no?
responsabilidades. Y Dios te quiere dar a ti y me quiere dar a mí cada día más responsabilidades. No que sigamos siendo niños, toda la vida niños espirituales, que Dios tenga que contemplarlos y decir, ¿qué voy a hacer con este niño? Dios mío, que nada que crece, Señor, es terrible, ¿cierto? Alguien decía que un perrito es como un niño que nunca crece, ¿no? Siempre nos toca estar contemplándolo, sacándolo a hacer chichi, sacándolo a pasear, que se estresa por esto, que se estresa. Y así tenga 14 años el perrito, sigue siendo un niño que toca contemplar. Y así hay cristianos, ¿no? Niños que toca andarlos contemplando porque si no chillan, ¿cierto? Y Dios, tenemos que crecer, porque el Señor no nos ha dado más responsabilidades en la nación, a niveles de influencia mayores, porque no somos maduros. Amén. Seguimos peleando como niños, seguimos comportándonos como niños y tenemos que gracias, crecer. Amén. Sí, sí, Señor, crecer. Bueno, entonces quiero seguir allí en el tema. Estábamos viendo el primer salón, que es el salón de la cisterna. Y algo que estamos viendo es que en la cisterna, una de las cosas que tenemos que aprender a manejar, ¿qué es? El rechazo, ¿cierto? Y el examen final de saber si he sabido manejar el rechazo o no, ¿cuál es? ¿Cómo se supera el rechazo? ¿Cómo se supera el rechazo? Con una palabra, dímelo. Con el perdón. El perdón. Si no perdonas, no vas a superar el rechazo. Amén. Entonces es el perdón, ¿cierto? El perdón. A través del perdón, tú y yo superamos el rechazo. Amén. Entonces quiero comenzar con el versículo que terminé hace 8 días. ¿Cuál es? Mateo 6, 12 al 14. Mateo 6, 12 al 14. Los que hayan traído Biblia pueden abrirla ahí. Mateo 6, 12 al 14. Y allá en la transmisión, los que tengan su Biblia, abran su Biblia en Mateo 6, 12 al 14. ¿Qué dice Jesús ahí en esa instrucción de Mateo? Perdónanos nuestras deudas, ¿cierto? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la primera vez ahí en este pasaje que vemos esa palabra perdón. Perdónanos de acuerdo a como nosotros perdonamos a los demás. Amén. Entonces de esa manera se supera el rechazo, perdonando. Y dice el versículo 13, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice el 14, por tanto, vuelve a repetir Jesús, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Si no perdonamos, no seremos perdonados. ¿Es claro? Eso debe estar muy claro. Porque si nosotros de pronto en algún pecado no nos sentimos perdonados, posiblemente es porque nosotros alguna falta no le hemos perdonado a alguien. Amén. Entonces debemos aprender ¿a qué? Perdonar. Entonces quiero continuar a partir de allí con la escuela del hogar, ¿no? La familia es una escuela, ¿no? A través de la cual el Señor nos enseña a perdonar. ¿Cómo sé yo que he madurado en el Señor? Que realmente estoy madurando en Dios por mi capacidad de amar y mi capacidad de perdonar. Amén. Esa es una de los identificadores o indicadores para yo saber qué tan maduro soy en Cristo. Por mi capacidad de amar y perdonar. Amar y perdonar. Entonces, por ejemplo, en la casa, cada esposa siente cuando su esposo es atacado, ¿no? Ella se da cuenta, ¿cierto? Que están como burlándose del esposo, que están como ofendiendo a su esposo, que están como haciéndole algo malo al esposo, y a veces el esposo ni se da cuenta, ¿sí?
lo toma como inocentemente lo que la otra persona le está haciendo, le está diciendo, pero la esposa sí se la pilla, ¿cierto? Y ella sí se da cuenta, ay, aquí esta persona va por otro lado, ¿cierto? Una buena esposa, ¿qué hace? Protege a su esposo. Amén. Una buena esposa aprende a proteger, a rodear al esposo y a evitar de que le hagan daño, ¿cierto? Para poder evaluar un hombre de Dios en forma adecuada, decía alguien, para nosotros podernos dar cuenta si ese es un hombre o no es un hombre de Dios, debemos ver a la esposa. Como sea la esposa, así vamos a identificar qué tan bueno es ese hombre de Dios. Amén. No porque sabe predicar, ni porque sabe cantar, ni porque sabe sanar a los enfermos y ejercer el ministerio es suficiente para decir ese es un buen hombre de Dios, sino cómo tiene a su esposa. Amén. Ese es un buen indicador. Eso determina qué tan creíble es ese ministro, ese siervo de Dios. Y hace 8 días les decía algo muy importante. Todos nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en ministros. No es ministro de Dios nada más el que se para aquí adelante a predicar, el que canta en la alabanza o el que tiene cierta función dentro de la iglesia. Es ministro del Señor todo el que se entregó a Cristo. Todos. Ya tenemos un llamado, ya tenemos un ministerio. O sea, si tú ya te matriculaste en la iglesia de Cristo, ya te tocó ser ministro de Dios, porque no es una elección, ya viene con el paquete. ¿Cierto? La cuestión es cómo vas a ministrar. Amén. ¿De qué manera vas a ministrar? Hace 8 días dábamos un sinónimo de ministerio. ¿Cuál es el sinónimo del ministerio? Si alguno se acuerda. Sinónimo de ministerio es servicio. Amén. La alumna más aplicada que tengo yo en la iglesia. Servicio. 5. Servir es ministrar. Amén. Y ministrar es servir. Amén. O sea, un ministro es un siervo o servidor de Dios, ¿cierto? Y un siervo es un ministro. Amén. Entonces, ¿quiénes aquí somos siervos del Señor? ¿Cierto? Si tú dudas que eres siervo, entonces estás dudando de que eres cristiano. ¿Cierto? Entonces, si nosotros como esposos, volviendo al hogar, no nos sometemos a Dios, nosotros como maridos, como esposos, no nos sometemos a Dios, a Jesucristo que es nuestra cabeza, tampoco nuestra esposa se nos va a someter. Ese es un principio. Y alguien decía en alguna oportunidad, Señor, ¿qué será que mi esposa no se me sujeta? Y el Señor le dijo, buena pregunta. Porque tú y yo estamos en lo mismo. ¿Por qué no te me sujetas? Y el reflejo de mi sujeción al Señor va a ser la sujeción de mi esposa a mí como esposo. Amén. Eso es directamente proporcional. Por eso el Señor a los ministros les dice, si tú no puedes, le dice especialmente aquí al pastor, si tú no puedes cuidar a tu esposa, ¿cómo vas a cuidar a la mía? Que es la iglesia. Y lo mismo dice a todos los siervos del Señor, los que están aquí en el salón presente y los que están allá en la transmisión presente. No se desconecten, sigan escuchando allá la palabra. Si tú no puedes cuidar a tu esposa, ¿cómo vas a cuidar a la iglesia? ¿Cómo vas a ejercer un ministerio en la casa del Señor? Amén. Y lo mismo para las mujeres. Si no te sujetas a tu esposo, ¿cómo vas a sujetarte a Jesús? Porque si no te sujetas al que ves, ¿cómo te sujetarás al que no ves? Más o menos como parafraseado ahí lo que dice Juan. En cuanto a los hijos, también hay un ejemplo. Vemos, por ejemplo, que David, él, ¿cómo crió a sus hijos? ¿Cómo los crió? Los crió bien, ¿cierto? Él crió bien a sus hijos, pero sus hijos se apartaron del Señor. Los hijos de David se apartaron del Señor. Pero sí es que Dios
nunca corrió a rescatar a los hijos de David. Si tú ves eso en la Biblia, Dios nunca fue allá a buscar a Isaí, a Absalón, a cada uno de los hijos de David, no. Ya ellos eligieron. ¿Por qué? Porque David ya había cumplido su función de papá, de darles a ellos las instrucciones. Y yo quiero quitar una carga a todos los papás en el nombre de Jesús. No necesariamente padres buenos dan hijos buenos, no necesariamente. Hay padres buenos que tienen hijos malos, ¿sí? O hay padres malos que llegan a tener hijos buenos, ¿cierto? Como Saúl, y tuvo a Jonatán, y Saúl era bien malo, ¿cierto? Y sin embargo tuvo a Jonatán, que fue un hijo bueno. Y David tuvo hijos malos, como Absalón, ¿cierto? Que se rebeló contra él y casi lo manda a matar, ¿cierto? Entonces, no necesariamente un papá bueno genera un hijo bueno, ni un papá malo genera un hijo malo. Y yo quiero en esta mañana librar de toda culpa a los papás, en el nombre de Jesús. Que si tu hijo se vuelve malo, no es por tu culpa necesariamente. Si tú has hecho todo lo que tú humanamente y delante de Dios debías hacer, ya libraste tus manos de la responsabilidad con tu hijo. Si él se quiere volver como se quiera volver, ya es la responsabilidad de él delante del Señor. Amén. Debemos aprender a discernir el corazón de nuestros hijos, escuchando más sus corazones que sus palabras. Amén. Y muchas veces ellos con las actitudes están diciéndonos algo que nosotros a veces no entendemos, es el lenguaje de ellos. Amén. Con las actitudes. Y con las palabras dicen otra cosa, pero tenemos que escuchar detrás de las palabras sus corazones. Escuchar a través de sus actitudes sus corazones. Los hijos toman su concepto acerca de Dios. Escucha, los hijos toman su concepto acerca de Dios no de la mamá, sino del papá. La mamá se puede esforzar todo lo que quiera por mostrarle al Señor y por, mejor dicho, mostrarle a Dios Padre, pero ella no es padre. El padre es el papá. Ahora tú entiendes por qué es que el diablo se ha ensañado tanto en dejar a esta juventud sin papás. Porque quiere dejar esta juventud sin Dios, sin un reflejo, sin una imagen de Dios. Amén. Algunos maldecirán a su papá y dirán, pero gracias a Dios que me quitó ese papá, porque hasta bien malo era, hasta bien borracho, hasta bien esto o bien aquello, ¿cierto? Pero era tu papá. Amén, era tu papá. ¿Y él era qué? La imagen de Dios. Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de mostrar a Dios, de mostrar la consagración al Señor, de mostrar la espiritualidad, de mostrar la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Amén. Yo trato por todos mis medios de hacerlo y fallo en muchas cosas todavía, de mostrar a Dios en mi vida, a mis hijos. Pero tenemos que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Amén. Ayer pasó una situación en un centro comercial y yo, del afán de preparar todo lo de la reunión hoy, estaba tan estresado que yo en un momento salí ofuscado y dije una palabra hiriente en un momento para mí mismo, pero refiriéndome a una persona que me había atendido. Tal cosa, ¿cierto? Y estaba con Isaac, y Isaac enseguida, hey, ¿cómo así? ¿Por qué tú vas a hablar así? ¿Cierto? Pero él no me dijo nada en el momento, sino ya después, cuando yo ya calmado a la misma persona que yo por la situación misma del estrés y todo eso dije eso en un momento, y ya después me acerqué a esa persona y pues ella no me había escuchado ni nada, pero yo me refería a ella como, ay, bueno, tan amable, tan especial, muchas gracias, ¿sí? Y como que mi hijo quedó como diciendo, pero tan hipócrita. Primero le hice una cosa y en la cara le hice otra, y yo le tuve que pedir perdón a Isaac, sí es cierto, tienes razón, y le vuelvo a pedir perdón a mi hijo por mostrarle
una imagen que no es de Dios, amén, no es del Señor, amén, y le mostré algo que no era correcto, ¿no? ¿Me perdonas, Isa? No, que no me perdone, que el Señor me perdone entonces. Pero son cosas que hago a veces como humano, ¿cierto? Y nosotros, no se nos quita nada con pedirle perdón a nuestros hijos por las cosas equivocadas que hacemos. Amén. No se nos quita nada. Muchas veces aún eso nos permite ganar más autoridad delante de ellos, aunque pareciera que la perdiéramos, pero no la estamos perdiendo. Amén. Así que no teman pedirle perdón a sus hijos por las cosas equivocadas. Si como padres no pasamos tiempo con los hijos, ellos pensarán que Dios tampoco lo va a hacer. Papás, les digo en el nombre de Jesús, pasen tiempo con los hijos. ¿Cuál es muchas veces la mentalidad de los papás con los hijos? ¿Cuál es la mentalidad? La mamá, vaya a ver, atienda a sus hijos. Encárguese de sus hijos, háblele a sus hijos. ¿Qué pasó con su hijo? Entonces, con todas las cosas que son de trabajo, sus hijos. Pero cuando son cosas a veces de premios y que los hijos los están haciendo quedar orgullosos, ¡ay, ese es mi hijo! Ahí sí sale el papá diciendo, ese es mi hijo. Pero todas las cosas pesadas se las deja a veces a la mamá, no siempre, no son todos los casos, pero a veces pasa eso, ¿cierto? Y tenemos nosotros como padres, como varones, pasar tiempo con los hijos. Y las mamás lógicamente también, pasar tiempo con los hijos. ¿Por qué? Porque es la imagen que ellos van a tener de Dios. O sea, van a decir en su interior, sí, para mi papá no soy importante, debe ser que para Dios tampoco lo soy. Amén. Y todos somos importantes para Dios y nosotros como papás somos responsables de mostrarle eso a nuestros hijos. Si les damos solo reglas a los hijos sin darles amor, las reglas, escucha esta frase y anótala si puedes, las reglas sin relación producirán rebelión. Las reglas sin relación producirán rebelión. 3 R's. Amén. Relación, rebelión, reglas, relación y rebelión. Amén. Reglas, pero con relación. Debe haber una relación, debe haber una relación de amor. Si solamente impongo reglas, pero no hay una relación de amor entre el papá y el hijo, él se va a chocar, él se va a rebelar contra esas reglas. Ese hijo se va a rebelar. Amén. Entonces muchas veces hemos fallado en eso. Hay padres que solamente son reglas y parecen militares en la casa, ¿cierto? Pero con solo reglas, sin amor, eso se vuelve algo insostenible para el hijo. Ellos deben ver en nosotros que Dios es alguien agradable. Hay algo en la Biblia que le dice Pablo a los discípulos: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es asumir la responsabilidad que nosotros tenemos de cumplir el papel que tenemos que cumplir. ¿Y cuál es el dicho contrario que dicen muchos cristianos hoy en día? ¿Cuál es el dicho? No me mires a mí, mira al Señor. Yo soy humano, yo fallo. No me mires a mí, no me mires a mí, no me mires a mí. Mira al Señor, mírame a mí. Tengo la responsabilidad de mostrar en mí a Cristo. Amén. Es mi responsabilidad. No es solamente decir, mira solo al Señor. Yo soy una carta abierta leída por los demás. Amén. En donde deben leer el amor de Dios, la presencia del Señor en mi vida. Amén. Para esto el Señor nos unge. El aceite de la unción en el tiempo del tabernáculo era refrescante y aliviaba el ardor de la piel. Amén. Para eso el Señor derramaba la unción, para que fuera refrescante. Y así es el amor que nuestros hijos deben percibir en medio de nuestra unción como papás cristianos. Derramar esa unción sobre nuestros hijos, que ellos perciban el amor del Señor, el alivio del amor, la frescura del amor del Señor. Amén. ¿Oramos por eso?
para que venga la frescura de la unción del Señor, para que sea transmitida a nuestros hijos. Amén. Bueno, entonces eso quería decirles en cuanto al hogar. Ahora vamos a ver la evidencia del perdón. A pesar de estar en la misma iglesia, cada uno nos encontramos en un lugar diferente del proceso de Dios. Amén. A pesar de que todos estamos aquí en la misma congregación, todos estamos viviendo un tiempo diferente en el trato del Señor. Cuando las personas en la iglesia tienen algún problema, cuando empieza a suceder situaciones difíciles en las vidas de las personas, en sus casas, en sus familias, siempre culpan a la iglesia o culpan al pastor. O sea, reflejan los problemas que están teniendo entre la familia, los reflejan en la iglesia, ¿cierto? Están airados con Dios. Pero, ¿qué es lo que hace normalmente la gente cuando está airada con Dios? Se desquita con la iglesia, se desquita con el pastor, se desquita con los miembros. Acusa a los demás de lo que está acusando es a Dios. Amén. Como a Dios no lo ve, entonces ataca a los que ve, que son los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos si nosotros hemos perdonado? Dice la palabra que cuando el panadero y el copero, en la historia de José, le contaron a José el sueño que habían tenido cada uno, José se los interpretó y luego les contó cómo había llegado a Egipto. ¿Recuerdan ese pasaje? Él empieza a interpretarle los sueños, a decirle, sí, mira, tu sueño significa esto, viste estos panes, viste esto, y significa tal cosa. Pero después él les empieza a decir de qué modo fue que llegó a Egipto. Y lo primero que él dice es, en Génesis 40:15, dice, porque fui raptado de la tierra de los hebreos. Génesis 40:15. ¿Qué dice José? ¿Fui qué? Raptado. O sea, a mí me secuestraron de la tierra de Egipto. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién le estaba echando la culpa a José de haber sido raptado? No, a los ismaelitas, que ellos eran los que lo habían tomado y lo habían traído, ¿cierto? ¿Era verdad que José había sido raptado? No, él fue vendido. ¿Los ismaelitas acaso le quitaron de las manos a José? ¿De las manos de los hermanos? ¿Le quitaron de las manos de los hermanos a José? No, no lo raptaron, no lo secuestraron. Los hermanos lo vendieron. Amén. Y aquí hay un principio que yo quiero decirles esta mañana. Esto nos muestra que la evidencia que definitivamente, realmente hemos perdonado, es que quitamos los cargos en contra de quien nos ha ofendido. ¿Qué quiere decir eso? Que José no estaba viendo a sus hermanos todo el tiempo lo que me hicieron. Deje y verá que yo me desquite. Deje y verá. Va a llegar el momento. Deje y verá. Sí, tranquilos, ríanse, hermanitos, que un día yo me voy a salir de esta y se las voy a cobrar todas. ¿Cuál es la evidencia de que José había perdonado? De que él no está echándole la culpa a los hermanos de estar en Egipto, le está echando la culpa a los ismaelitas, le está echando la culpa a otros ajenos, siendo que fueron sus hermanos los que tramaron en su corazón venderlo. Y sin embargo, José, ¿qué está diciendo? Ya no tengo nada contra ustedes. ¿Cómo tú sabes que has perdonado? Cuando al hablar de la persona que te ofendió, ya no hablas recriminando. Y es que tal persona sí, esa una vez me hizo esto y me hizo aquello. Entonces, cuando tú hablas mal de esa persona, ¿qué quiere decir? Que así sea cierto, tú no has perdonado a la persona. ¿Cómo sabes que has perdonado? Porque ya hablas con amor. Ya ves eso como un propósito del Señor. Amén. En lugar de hablar de ellos, los cubrimos. Y eso fue lo que hizo José, cubrirlos. Entonces hay algo que caracteriza el perdón, que es quitar los cargos. Quitar los cargos. En siguiente punto, el perdón me permite pasar la prueba. Amén. Pasar la prueba. Y yo quiero invitarlos a anotar, si quieren, unos proverbios.
Los proverbios están llenos de sabiduría. Y Proverbios 12:25 dice, los digo así rápidamente para no demorarnos. La congoja, ¿qué hace la congoja? Según Proverbios 12:25, la congoja abate el corazón del hombre. Amén. La buena palabra lo alegra. Entonces, cuando tú estás acongojado, te abates. ¿Qué quiere decir te abates? Como que tiendes a deprimirte. Entonces, muchas veces esa congoja, ¿por qué viene? Por falta de perdón. Por falta de perdón. Muchas veces se acongoja mi corazón por falta de perdón. ¿Y la falta de perdón a qué me va a llevar? A la depresión. El corazón alegre es una buena medicina. Proverbios 17:22 es otro proverbio. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Amén. O sea, una persona que está sin perdonar, o sea, refiriéndonos a esa tristeza de algo que le hicieron y no ha querido perdonar, esa persona se va a secar. No es metafórico, es literal, se seca la persona. Proverbios 15:13, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. O sea, el dolor por las cosas que me hicieron, ¿eso trae qué? Abatimiento. Si me es fácil enojarme, es porque en mí hay falta de perdón. Eso es una forma de identificar la falta de perdón, la facilidad con que me enojo. No me pueden decir nada porque ya estallo. Es que te falta perdonar. Te falta perdonar. Mateo 18:35, otra cita. Esto está lleno de citas para que podamos entender el principio. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Entonces, si nos resistimos a perdonar, atraemos opresión demoníaca. Amén. Si tú y yo no perdonamos, ¿qué atraemos? Opresión satánica. Amén. Por no perdonar. O sea, los verdugos son desatados contra nosotros. Dios se toma toda una vida para desarrollar un hombre y una mujer que Él pueda usar. Amén. Dios está invirtiendo todo lo que más puede en ti para poderte usar. Amén. Y tú y yo debemos aprender. Y tú y yo debemos someternos a ese proceso de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros realmente queremos seguir siendo usados por el Señor? Si queremos seguir siendo usados, Dios se va a tomar el tiempo de prepararnos. Este proceso Dios lo lleva a cabo en estas personas por medio de las circunstancias y las personas que le aportan lecciones de liderazgo a las vidas de las personas. Amén. Entonces tú estás rodeado de la gente que Dios necesita rodearte. Tú estás en las circunstancias que necesitabas estar en este momento para tu formación. Y muchos a veces decimos, Señor, sácame de estas circunstancias. Yo no quiero estar más en esta condición, ya sean deudas, ya sea una condición sentimental, ya sea en una condición familiar. Sácame de esta condición ya, Señor, sácame. ¿Y qué te dice el Señor? Pues aprueba el examen. Si apruebas el examen, yo te saco al otro salón, te llevo a otra condición. Amén. Esto es lo que se llama el proceso de Dios. Esto viene con el tiempo y el progreso depende de cómo respondamos cada uno a este proceso. Amén. ¿Cómo vas a progresar tú? En la medida que te accedas al proceso de Dios. Amén. Que te rindas al proceso de Dios. Dios te va a mantener en ese proceso. Y si te mantienes tú en ese proceso que Dios te ha venido llevando, vas a crecer. Amén. Bueno, todos como ministros podemos determinar en nuestras vidas momentos críticos a través de los cuales Dios nos enseñó algo muy importante. Y es donde nosotros debemos aprender, en esos momentos. Amén. En mi vida personal, yo he vivido tiempos difíciles. Amén. Y yo creo que a algunos de ustedes les he contado, pero me gusta contarlo como testimonio de cómo el Señor ha usado las circunstancias para formar mi carácter. Amén. Cuando recién estaba yo casado con Vilmita,
mi esposa, se murió mi papá. Unos mesecitos después de casarnos, se murió mi papá, ¿cierto? Y Vilma en esos meses estaba en cama enferma, con una hemorragia que le producían unos miomas que tenía en su matriz, ¿cierto? Entonces ella no se podía ni mover. O sea, todo ese primer año de casados ella estuvo prácticamente ahí en la cama, enferma de esa situación hasta que fuera operada. Y al operarla, a ella le sacaron 18 tumores de su estómago, ¿cierto? Y ella se vio muy grave, se vio muy enferma. Cuando ella salió de cirugía, yo la distinguí nada más por una trenza que se había hecho atrás porque quedó deformada con todas esa anestesia y toda esa operación. Fue muy traumática, como de 4 horas o más que duramos ahí con mi suegra parados en esa sala de operación esperando que ella saliera. Y ella salió muy mal. Y ese primer año para mí fue muy difícil y se muere mi papá. Y fuera de todo, a mi mamá le tocó irse a vivir en arriendo porque él había dejado unos obreros trabajando en la casa y destruyeron toda la casa porque la iban a arreglar y se robaron la plata y la dejaron así. Y dejaron a mi mamá ya, yo el varón, el mayor, mis 2 hermanas menores, ¿no? Y yo ¿qué hacía? Me dieron ganas de irme a vivir otra vez con mi mamá. Y mi esposa dijo, no, esto no es el orden de Dios, sino que sigamos nosotros creciendo como familia y gracias a Dios pues hicimos eso, mantenernos juntos creciendo. Pero en ese mismo tiempo en que estaba viviendo eso en mi casa paterna y viviendo esto con mi esposa, en ese mismo tiempo en la iglesia se levantó una crisis terrible donde nosotros asistíamos. El pastor ya venía de varios procesos de adulterio terribles y la iglesia ya no soportó más y se dividió la iglesia. Toda la gente empezó a salir, a irse para un lado, para el otro. Y imagínate el lugar donde uno viene y encuentra un poquito de frescura, que es la iglesia, también en crisis. Entonces en crisis la casa de mi mamá, en crisis mi casa personal y en crisis también la iglesia. ¿Para dónde cojo? Ese día, yo me acuerdo ese día del entierro de mi papá allá en el cementerio. Yo lloraba, yo miraba ese hueco allá donde estaban metiendo a mi papá. Y uno de mis pastores se me acercó y me dijo, Manuelito, definitivamente lo que Dios tiene para ti es muy grande, porque todo esto que te está pasando, ¿no? Y cuando se vienen todas esas cosas juntas, ¿sabes cómo se llama eso? El proceso de Dios. Amén. El proceso de Dios. Y uno muchas veces no entiende los procesos cuando está metido en los procesos. Entiende los procesos cuando salió de los procesos. Y como decía el salmista en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber pasado por esta circunstancia tan difícil. ¿Por qué me fue bueno? Porque si no hubiera pasado por ese proceso, yo no estaría aquí. Amén. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, dejar nuestra ofrenda en el altar e ir y arreglar las cosas es nuestra responsabilidad. Amén. Como hijos de Dios, arreglar las cosas. Y una de las cosas que tiene a la iglesia de Cristo, como la tiene, es la falta de perdón. De que la iglesia no quiere resolver lo que tiene que resolver con el hermano. Siempre nos evitan y se siente la tensión en el ambiente cuando nosotros vamos a la persona que está ofendida y queremos como arreglar las cosas, ¿cierto? Y como que sentimos de que como no hay algo arreglado, cuando no hay algo resuelto, como que un hermano se sienta a un lado y el otro hermano se sienta al otro, ¿cierto? Y como que sentimos esa tensión entre las personas. Pero es necesario ¿qué? Acercarse y recibir perdón. Amén. Cada uno debemos tomar esa iniciativa. Nuestro deber es acercarnos para reconciliarnos. Si yo, entre comillas, no me doy cuenta, ¿no?, que mi hermano está ofendido, mi esposa sí se da cuenta. Amén, gloria a Dios por las esposas. Tenemos la tendencia a mentir y querer dar cierta impresión, pero nuestra esposa sabe
¿quiénes somos nosotros, no? Y mi esposa se da cuenta cuando yo estoy en problemas con alguien o cuando alguien está en problemas conmigo. Y yo tengo que, ¿qué? Bajar la cabeza e ir a arreglar las cosas. Debemos evitar excusarnos y justificarnos y más bien acercarnos a la persona y decirle, tal vez yo sea el que esté equivocado. Amén. Tú te acercas y le dices, tal vez yo esté equivocado, pero siento que he hecho algo que te ha ofendido. Tal vez soy yo quien necesito ayuda. Amén. Tal vez soy yo el del problema. ¿Podrías orar por mí? ¿Podrías orar por mí? Y de ese modo, ¿qué? Se reconcilian las personas. Amén. En cambio, cuando atacamos a la persona, cuando estamos a la defensiva, enseguida esa persona también se va a poner a la defensiva y no se va a resolver nunca la situación. Entonces, algo que yo les animo, mis hermanos, es a arreglar las cosas. Amén. A arreglar las cosas. En donde haya falta de perdón, arreglar las cosas. Dice la palabra en Gálatas 6:1. Escucha lo que dice la palabra. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. En algún momento nosotros también podemos llegar a ser ofendidos y tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar, a perdonar. Y dice aquí claramente la palabra, si somos espirituales, si realmente somos personas maduras en el Señor, debemos aprender el secreto del perdón, de restaurar al otro con un espíritu de mansedumbre. Si vamos al hermano, nuestro objetivo principal, ¿cuál dice aquí la palabra que debe ser? Restaurarle. Cuando mi prioridad es la restauración, de ganar al hermano, no nos pondremos a la defensiva al hablar con esa persona, sino vamos a acercarnos y restaurar la relación. Primera a los Corintios 13:12, dice acá, Primera a los Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, muchas veces usamos gafas sucias y vemos ¿qué? Oscuramente, como que no vemos con claridad. Pero Dios quiere que veamos con claridad. Posiblemente estoy viendo una situación determinada de una forma equivocada y le debemos pedir al Señor que nos ayude a ver correctamente. Señor, ¿qué fue realmente lo que pasó? Muéstrame, limpia mis ojos y ayúdame a ver correctamente esta situación, a estas personas. Debemos aprender a corregir adecuadamente y más bien preguntar, ¿qué crees tú que sucedió? O sea, preguntarle a la otra persona. Pues somos muy rápidos para juzgar. De una vez acusamos, de una vez sacamos conclusiones. Y lo que tenemos es que acercarnos y, como entre los dos, mirar qué fue realmente lo que pasó y resolver las situaciones. Lo primero que debo hacer, ¿qué es? Antes de hablar, escuchar. Escucha al otro, escucha al otro. ¿Qué tiene que decir? Posiblemente lo que vi no era como me parecía inicialmente. Efesios 4:2-3. Efesios 4:2-3. ¿Qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que más debemos guardar? La paz. La paz. Amén, la paz entre nosotros. Y como algunos dicen, no, pues si el otro tiene algún problema, pues allá él. No, es nuestra responsabilidad ir y restaurar esa relación. Amén. Una de nuestras principales características como hijos de Dios es ser perdonadores. Eso es lo que debemos ser. Nada hay más importante que la unidad. Dios envía su bendición a la unidad. ¿Qué dice el Salmo 133? Que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán agradable es estar, ¿qué? Los hermanos juntos y en armonía, o sea, en paz. Amén. La iglesia del Señor se destruye, escucha, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. La iglesia del Señor se destruye cuando tratamos de cuidar nuestro propio orgullo. Y por orgullo muchas personas no quieren restaurar la relación con otra persona. ¿Y por qué yo? Y sobre todo en los matrimonios.
¿Y por qué yo debo ser siempre el primero que baja la cabeza y reconoce? ¿Y por qué yo? No, pues que venga él, que agache la cabeza también él o ella, ¿cierto? Y por cada uno mantenerse en su lugar, ¿qué se producen? Divorcios. ¿El divorcio qué quiere decir? Dureza del corazón. ¿Y la dureza del corazón de dónde viene? Del orgullo. Me toca decirlo así para que lo entendan. ¿De dónde viene? Del orgullo. Amén. Si hay orgullo en el corazón, va a haber división. Siempre va a haber división. Porque el orgullo, yo quiero decirte, y escuchaba esta semana una enseñanza muy linda sobre adoración que decía eso. El orgullo fue lo que surgió en el corazón de Satanás para rebelarse contra Dios. O sea, cuando hay orgullo, hay algo satánico ahí. Hay algo satánico, hay algo diabólico, algo que el diablo quiere hacer. Por eso dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿qué dice? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la única manera de recibir sabiduría es siendo honestos. Recibir sabiduría de parte del Señor para ser honestos, transparentes y poder tener una relación correcta los unos con los otros. El Salmo 51:6, cuando David se estaba arrepintiendo del adulterio, ¿recuerdan? Él escribió el Salmo 51 y dentro de uno de los versículos dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde? En lo íntimo del corazón. Alguien dijo en alguna oportunidad: tú sabes si alguien ha llegado a la perfección es cuando esa persona ya como que no huele mal, ¿cierto? Ya como que entra al baño y no huele feo. Pero si todavía huele feo es que porque esa persona todavía no es perfecta. O sea, todos nosotros salimos oliendo mal, ¿cierto? Que tan feo pues esa ilustración. Pero la verdad, somos ¿qué? Humanos. Y todos necesitamos perdonar y todos nosotros necesitamos deshacernos del orgullo. Amén. Si nosotros no nos humillamos en quebrantamiento, ¿cómo lo van a hacer las personas que están caminando con nosotros? Amén. Que son nuestros discípulos. ¿Cómo le enseñamos a los discípulos a ser como Jesús si nosotros no estamos siendo como el Señor? Quiero terminar con Mateo 18:35. ¿Qué dice la palabra? Así dice la palabra: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, el perdón tiene que ser ¿cómo? De todo corazón. Amén. Y quiero que en esta mañana tengamos eso en nuestro corazón. De todo corazón. Yo quiero perdonar, Señor. Perdonar. Amén. Y tenemos que aprender a salir de ese hueco en donde estamos. La cisterna, decía hace 8 días, es un hueco en donde nos hemos metido, o donde el Señor mismo nos ha permitido que seamos metidos. Amén. Donde no hay salida. Tú no sales excavando el hueco más. Tú no sales excavando en las paredes. La única salida, ¿dónde está? Arriba. Así como esta luz. Allá. Una luz al final del túnel. Al final del hueco hay una luz. Amén. Donde tú puedes salir. Y esa luz es la luz del Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a terminar orando. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos un momento delante del Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a orar un momento al Señor. Amén. Queremos, Señor, oh Dios, poner nuestro corazón delante de ti. Nuestra vida, Señor. Estos somos nosotros. Esto es lo que tenemos.
y venimos delante de ti, Señor, suplicándote en esta mañana que nos perdones. Si hemos guardado en nuestro corazón algún resentimiento contra alguien, Señor, quita todo resentimiento de nuestro corazón. Y ahí donde estás, deja que el Señor escarbe en tu corazón. Dile, Señor, yo quiero que tú mires en lo profundo de mi ser. Examíname, Señor, oh Dios, y ve si hay en mí, Señor, oh Dios, camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Guíame, Señor. Señor, si hay camino de perversidad, descúbrelo. Si hay falta de perdón en nuestro corazón, quita esto, Señor. Yo decido en esta mañana perdonar a mis hermanos, perdonar a mis familiares, perdonar a las personas que aún han fallecido. Puede que ni siquiera estén aquí, pero yo decido perdonarles cualquier cosa que hayan hecho contra mí. A mis padres, a mis hermanos, los perdono. A veces las heridas más profundas vienen de la gente más cercana, y yo decido en esta mañana perdonar. Y declaro en el nombre de Jesús, ya no hay cargos, ya no hay cargos. Yo quito los cargos, toda deuda en el nombre de Jesús la quito. Ahora la quito en el nombre de Jesús. Y declaro perdón de mi corazón hacia ellos, perdón. Ya no me deben nada, ya no me deben nada. Y sácame, Señor, de esta cisterna. Sácame de este hoyo en donde he permanecido durante tanto tiempo. Sácame, Señor, libérame, Señor. Guíame al camino eterno. Guíame, Señor, a lo que tú tienes para mi vida. Que yo haya podido aprender de esta situación y mi carácter haya podido ser madurado por tu Espíritu Santo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Aleluya, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, les bendigo en esta mañana. Le doy gracias al Señor por sus vidas y les invito a seguir conectados allí en las transmisiones del miércoles a las 8:30, el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, para que sigamos juntos buscando el rostro del Señor y buscando que el Señor siga tratando con nuestro corazón. Amén. Bendiciones.